Mal aire. Historia basada en sucesos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Mi hermano Efraín siempre fue un joven muy inteligente. Desde niño salía en los primeros lugares y cuadros de honor de su escuela. Era abanderado y muy hábil para las matemáticas. Cualquiera que lo hubiera conocido seguramente habría dicho que debido a su facilidad para la escuela, tendría el futuro asegurado en cualquier universidad. Sin embargo, fueron los cambios de actitud y la poca supervisión de mis padres que lo llevaron a una vida de ocio y pensamientos alejados de cualquier aspiración, que finalmente lo arrastraría a tener la más extraña de las muertes. Al entrar en la preparatoria, su actitud aplicada cambió por una más relajada y despreocupada. Constantemente tenía sueños irreales de hacer dinero o alcanzar sus metas cerradas haciendo cosas ilegales, o cosas absurdas como robar bancos o vender estupefacientes. Por lo que este pensamiento me preocupó y era muy seguido que tuviera problemas con él por esta situación. Y agregando la ignorancia de mis padres con sus acciones lo hacía más descarado. Ellos todo le daban, oportunidades, dinero y consejos los cuales nunca supo aprovechar. Su vida giraba en falsos perfiles de redes sociales y juegos de video en donde pasaba las horas. En esos perfiles inventados se construyó una vida y una personalidad alejada de la realidad, donde era una persona completamente distinta a su verdadera esencia, la cual era floja y cínica. Fue después de una fuerte discusión con mi padre por sus hábitos ociosos que decidió irse de la casa y buscar un trabajo, aunque no sabía hacer realmente nada. A la escuela dejó de ir y solo tenía la preparatoria y una carrera truncada en el primer semestre de la carrera de Derecho. Pero él soñaba con tener un trabajo que le daría mucho dinero. La realidad le pegó en el rostro con su primer empleo en un centro comercial. Se dio por enterado que sería poco más que imposible obtenerlo en sus condiciones. No tenía estudios y por supuesto por su nula experiencia o deseos de trabajar. En la primera semana fue despedido y después de desatino no se animó en intentar conseguir un empleo. Esa búsqueda lo llevó a involucrarse en algo extraño y oscuro. Buscando entre tantos anuncios de empleos en grupos de Facebook se encontró con uno inusual, en donde pedían jóvenes para labores de oficina con un sueldo por semana muy por encima del promedio que parecía bastante atractivo. Como era de esperarse, había muchísimas personas pidiendo informes. Mi hermano, por no dejar pasar esa oportunidad, habló a un teléfono en la cual una persona lo citó para una entrevista al día siguiente. Emocionado me comentó que quizás saldría algo, y decidí llevarlo al día siguiente al sitio donde lo habían citado. Al llegar al lugar nos dimos cuenta que era un viejo edificio de oficinas, que en su mayor parte estaba derruido por el tiempo y la humedad. A pesar de ello, habían algunos pisos ocupados por talleres de costuras y oficinas, que quizás pagaban una renta mínima para operar en dichas condiciones. El área de entrevista tenía sillas con monobloc apiladas, algunas mesas de PVC que servían de escritorio para las entrevistas. En una sala improvisada habían varios jóvenes que como él esperaban una oportunidad de trabajar. Los entrevistadores eran también personas jóvenes con acento y rasgos mexiquenses, encorbatados y con pantalones brillosos y camisas arrugadas, cuyos cuellos se notaban percudidos. Salían de tanto en tanto de un cuarto medio iluminado con papeles en mano para evaluar al personal, haciendo anotaciones y preguntando nombres. Cuando por fin le tocó a mi hermano, un jovencito mal vestido lo pasó a un cuarto donde había un viejo escritorio oxidado y un par de sillas donde lo iban a entrevistar. Menciono que el lugar apestaba humedad y algunas partes del techo se habían caído, mostrando varillas oxidadas que daban la impresión de doblarse en cualquier momento por el peso del edificio. Los ventanales estaban cubiertos de cortinas oscuras que impedían ver el exterior y viceversa. Solamente una pequeña lámpara iluminaba la negrura que le hizo sentir frío y un sentimiento de pesadumbre por haber ido a ese sitio.
El ambiente claustrofóbico y las preguntas de aquel entrevistador con una mirada de drogadicto le hicieron sentir desconfianza, por lo que pensó en salir de ahí y no regresar nunca más. Hasta que el joven le mencionó que solo por invitar a una persona a un curso le darían 500 pesos. Eso le pareció muy atractivo y antes de irse lo citaron para una capacitación, siendo 5 días de entrenamiento con pláticas mezcladas de desarrollo organizacional y chapucería. Todo esto al final resultaría ser un lavado de cerebro para vender productos esotéricos, perfumes, veladoras y un sinnúmero de cosas utilizados por brujos y chamanes. Efigies de la Santa Muerte, del Diablo y santos que no conocía. Puro producto de yerberas de mercado. En eso iba a acabar Efraín. Además de eso, para poder entrar al negocio tenías que desembolsar cierta cantidad de dinero para un kit de ventas, mismo que le abrirían las puertas de la riqueza. Entusiasmado por la facilidad con la que podía ganar dinero, mi hermano vendió muchas de sus cosas para poder conseguir varios kits y hacer varios negocios. Cuando por fin entregó el dinero y obtuvo los productos, todo el personal de la empresa lo festejó con porras y aplausos. Ahí fue que comenzó el verdadero martirio. Pasaron los días y no lograba acomodar nada a pesar de su tenacidad e intento por invitar a más personas a las pláticas. Nadie quiso comprarle nada o atender su invitación para formar parte del negocio. Harto de intentar, decidió regresar los productos que había comprado ya que tenía garantía de devolución. Cosa que al final no fue cierta. En vez de eso, fue llevado con el gerente líder, el cual era un hombre moreno de baja estatura de torvo aspecto. Vestía con un traje corriente y brilloso de tantas planchadas, contrastado con su tono de voz golpeado. La discusión con este hombre llegó a un punto en el que mi hermano se le fue a los golpes, siendo sometido por los demás ayudantes que veían allí. Ese incidente fue el último que recordaba él antes de despertarse desnudo en la playa, desorientado, sediento y con un dolor en todo el cuerpo. Se levantó entre la arena para buscar ayuda con la gente que veía. Como pudo, voló para la casa y tanto mis padres como yo estábamos preocupados por su paradero. Pensábamos en salir a buscarlo para cuando llamó, ya que mi madre estaba muy desesperada. Al irlo a recoger al lugar, con tristeza vimos su estado deplorable y su semblante ausente. Era como si estuviera bajo los influjos de alguna droga. Ya en la casa lo atendimos y llamamos a un doctor para que lo revisara, encontrando pequeños golpes y laceraciones no graves. Físicamente estaba bien, pero su mente era otra historia. Quisimos poner una denuncia, pero no teníamos ni pruebas. Y al ir a aquel lugar donde lo llevé a las entrevistas, sorpresivamente no había nadie. Solo las sillas y las mesas que parecían acomodadas para que se las llevaran. Las personas se habían marchado rápidamente, quizás por el incidente con mi hermano. Con el pasar de los días, Efraín no conseguía levantarse de la cama. No sabíamos si por la depresión o por sentirse enfermo. Su condición comenzó a cambiar y ahora era violento e insultante, cosa que no me parecía en lo absoluto. No comía, incluso no dormía al estar sumido en las redes sociales. Por las noches se la pasaba en la computadora haciendo cosas extrañas. Esa situación ocasionó que comenzara a adelgazar hasta los huesos. Su rostro se veía espectral, pálido y con los ojos hundidos. Mis padres preocupados lo llevaban a doctores que le decían que no tenía nada. Todo en él salía bien en los análisis, pero su aspecto repugnante mostraba todo lo contrario. Con el paso de los días su cuarto comenzó a apestar y olía a putrefacción de animales muertos. Pareciera que se estuvieran descomponiendo, y ese hedor inundaba la casa por completo. Buscábamos por todos los rincones, pero no hallábamos nada. Mi madre se esmeraba en tener siempre limpio, pero la pestilencia no se iba. Además de eso, el ambiente de su habitación era frío, sintiéndose una opresión tremenda en la cabeza y los hombros. No queríamos sugestionarnos con la idea de que algo sobrenatural estaba pasando allí. Mi madre tenía cierta creencia en las brujerías y esas cosas, por lo cual la llevaron a hacer unas limpias en la casa y en el cuarto de mi hermano. Las cosas mejoraron por unos días, pero su sentido de seguridad se vino abajo un día al entrar en la habitación.
Con espanto lo vi tendido en el piso, completamente desnudo y lleno de sangre. Se había cortado a sí mismo con unas navajas de rasurar. Todo su cuerpo tenía laceraciones. Al verlo, él como si nada sacó su lengua para intentar cercenarla con la navaja. Al ver esto, corrí para detenerlo y mientras lo tendía para pararle la sangre que salía de sus heridas. Quise gritar por ayuda, pero algo me lo impidió. Sentí claramente como algo me impedía sacar siquiera el aire por la boca. Una opresión en el pecho hizo que me sofocara de una manera tal que doblé mis piernas cayendo al piso. Como pude, intenté arrastrarme fuera de aquel cuarto. Cuando por fin salí, grité con el alma por ayuda y en instantes mis padres vinieron. Pero al querer entrar, la puerta se cerró tan de golpe que el picaporte salió volando. Mi madre se hincó a orar completamente asustada mientras mi padre corrió por un martillo para romper la puerta. La desesperación nos invadió al intentar abrirla. Pareciera que estaba bloqueada por algo pesado y aumentó más la zozobra, arrojando vómito y tendido en un charco de su propia sangre. Rápidamente lo llevamos al hospital donde lo tuvieron en observación y le diagnosticaron varios padecimientos, producto de su anemia y mala alimentación. Las convulsiones eran producto de lo mismo. Las heridas que se produjo, los doctores decían que era consecuencia de una fuerte depresión, cosa que no creyó mi madre. Ella decía todo el tiempo que su hijo estaba embrujado. Esas afirmaciones al principio las dudaba, pero al verlo en esas condiciones una pequeña duda se anidó en mí y aumentando la ansiedad por no saber cómo ayudarlo. Prácticamente se estaba muriendo. Cuando lo dieron de alta, mis padres antes de sacarlo del hospital llevaron a un padre a bendecir la casa, y aparentemente todo volvió a la tranquilidad. Fue en el momento que Efraín volvió que de inmediato las cosas comenzaron a ponerse de nuevo tensas. Había un ambiente extraño con sombras que iban y venían, las risitas y susurros con voces horribles que podía escuchar a mi espalda. Además lo completaba la horrible pestilencia que te envolvía al caminar por los pasillos, colocándote en una situación de desesperación y miedo a lo desconocido que nos estaba consumiendo a todos. Una especie de hastío se apoderó de las vidas de todos, y poco a poco la situación de mi hermano nos hizo aborrecerlo, llegando al punto incluso de tratarlo mal y me avergüenzo al decirlo, pero también llegué a propinarle golpes mientras lo intentaba bañar y vestir. Extrañamente, ese comportamiento ruin de mi parte me producía algo de placer. Estaba mal y mi mente también se estaba yendo quizás a ese abismo donde mi hermano estaba sumido. Para empeorar las cosas, nuestra casa empezó a deteriorarse. Las paredes se llenaron de humedad y había moscas por todos lados. Las manchas resultantes de moho que de pronto salían de los techos y paredes a veces dibujaban figuras de rostros extraños que parecía mirarte todo el tiempo. El magnífico jardín de mi mamá ahora solo tenía ramas secas de sus rosales y bugambilias, las cuales en otro tiempo florecían radiantes. Nuestros perros también lo padecieron. Empezaron a morir lento en extrañas circunstancias, asfixiándose y pudriéndose por dentro entre gusanos y suciedad. Nosotros nos dábamos mejor, enfermos, sin dinero y con una mala racha que no podíamos quitarnos. Nada nos salía bien y teníamos accidentes de la nada. Nuestro hogar feliz lo cubrió una extraña oscuridad aún y teniendo las luces encendidas. Muy apenas veías en los rincones a donde no llegaba la luz. Esto te daba una sensación de que algo saldría de pronto. Nuestros corazones de igual manera se estaban ennegreciendo. Nos reprochábamos todos y peleábamos sin razones. Hundidos en la desesperación y el hastío, un día llegó una comadre de mi madre que la fue a visitar. Ella vivía en otra ciudad y al enterarse de la situación de mi hermano y las cosas que nos estaban pasando, no dudó en recomendarle a un curandero muy bueno que supuestamente nos iba a ayudar en nuestros problemas. Estábamos tan desesperados que cualquier luz de ayuda que nos iluminara la íbamos a tomar. Así acordamos ir el fin de semana a visitar a este brujo. Se encontraba en una localidad conocida como Ébano en el estado de San Luis Potosí. La noche previa al viaje mi madre tomó muchas previsiones.
Dada nuestra mala suerte, se imaginaba que tendríamos algún accidente en el trayecto o que Efraín no iba a aguantar el viaje, ya que en ese punto su delgado cuerpo y marcadas ojeras nos daban esa impresión. Estaba en los huesos, y solo el vientre abultado nos indicaba que aún estaba respirando. Había perdido la mayoría de su cabello dado que todo el tiempo se encontraba acostado. También algunas partes de su cuerpo tenían llagas y costras de mugre. Con mucho pesar tuve que quedarme en su cuarto la noche previa para ayudarlo por si tenía alguna necesidad, y eso fue lo peor para mí. Su habitación era repugnante. Apenas entrabas y te hundías en una sensación de asco y miedo que te oprimía. Efraín permanecía acostado todo el tiempo en un colchón manchado de sus propios desechos, respirando muy apenas y soltando vapor de su aliento que salía de la condensación. Las ventanas las había clausurado mi madre con bolsas negras que no dejaban pasar la luz, e impedían que los vecinos o las personas se fijaran en el interior y se dieran cuenta del estado de mi hermano. El olor a orina rancios o excrementos se quedaba penetrado en tu ropa y nariz, aunque al poco rato terminabas acostumbrándote. Esa noche dormí por un lado de la cama de Efraín atento a lo que pudiera ofrecerse. A cierta hora de la noche desperté de unas horribles pesadillas. Al incorporarme para ir al baño, con sorpresa vi que mi hermano estaba parado por un lado de la cama, viéndose a una de las ventanas tapiadas. El gesto de su rostro era inquietante. Tenía la boca abierta al igual que sus ojos que se veían rojizos. Parecía intentar decir algo y solo el movimiento frenético de su estómago me alertó. Al pedirle que regresara a dormir, su flaco cuerpo se volteó hacia donde me encontraba, viéndome con un rictus tan horrible que me hizo estremecer. Lo que siguió salió de toda proporción. Se abalanzó sobre mí para intentar asfixiarme con una sorprendente rapidez y una fuerza imposible para su complexión casi cadavérica. Los gritos roncos que salían de su garganta reflejaban una locura homicida. Estos fueron escuchados por toda la casa. Mientras sus manos apretaban con mucha fuerza mi cuello, yo hice intentos desesperados por liberarme. Quise quitármelo de encima, pero me fue imposible luchar. Hubo un momento en el que sentí que desfallecía y el aire empezó a faltarme. Veía luces de colores indicándome que mi hermano estaba a punto de matarme. El tiempo se detuvo no sé cuánto, y solo escuché los gritos exaltados de mi madre y mi padre que hacían intentos por quitarme a Efraín. Lo siguiente que recuerdo fue oscuridad. Desperté en mi habitación y sentía mucha sed y me dolía el cuello. Al levantarme a tomar agua recordé el evento de la noche anterior. Al verme al espejo, con horror vi las marcas moradas alrededor de mi cuello, indicándome que no había sido un sueño. Sin dudar, corrí a ver a mi hermano y a mis padres. Estaban bien, aunque nerviosos y ansiosos por ir a Ébano. Efraín permaneció en su cama inerte y viendo el techo con sus ojos saltones, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Al ver la imposibilidad de trasladarlo, mi padre tomó la decisión de traer al curandero a la casa, por lo que salió a buscarle, dejándonos a mi madre y a mí al cuidado de mi hermano, el cual a cada instante se notaba más decaído. Pasaron un par de días antes que mi padre regresara con el curandero. El hombre era peculiar, de baja estatura, moreno con marcados rasgos indígenas, vestido de manta y sombrero con guaraches descartados al igual que sus pies cubiertos de polvo. Al hablar lo hacía pausado con un mal español, pronunciando algunas frases en dialecto con una vocecilla que te producía tranquilidad. A pesar de su menuda estampa imponía de algún modo, y cuando pidió ver a mi hermano lo acompañamos. Al abrir la puerta de la habitación se llevó el antebrazo al rostro para cubrirse de la pestilencia que emanaba del sitio. Un gesto de repulsión se asomó en sus facciones para decir sorprendido que jamás había visto un caso como el de mi hermano, pero que de alguna manera trataría de ayudarlo. Lo primero era saber qué tipo de maleficio le habían impuesto. Para ello debían quedarse solo con él para hacer oraciones y entrar en una especie de trance. Nos pidió que sacáramos lo que pudiéramos del cuarto, así que sacamos la cama, sus cosas, dejando a Efraín tendido en el piso solamente con el curandero, el cual lo rodeó con un círculo de sal y 4 cirios.
Después, en un pequeño anafre, colocó el carbón encendido para quemar hierbas que ahumaron toda la habitación. Y ahí comenzó el infierno. No sé de qué modo el humo provocó fuertes convulsiones en mi hermano. Su cuerpo maltrecho de pronto cobró una fuerza imposible. Pero por alguna razón no podía salir del círculo de sal e incluso no podía pararse. Solo se movía frenético maldiciendo al viejo mientras él te hacía oraciones. Esto fue demasiado para mis padres. Salieron casi huyendo del cuarto envueltos en llanto. Yo los acompañé todo el tiempo y al cerrar la puerta de la habitación, los ruidos escalofriantes y los gritos de mi hermano mezclado con los rezos del curandero hicieron que sintiera un calor interno que me provocó una desesperación por huir de la casa y llevarme a mis padres. En cierto momento las cosas dentro del cuarto se tornaron muy violentas. Las paredes y pisos retumbaban a la par con los gritos guturales que salían de la garganta de Efraín. No sé cuánto tiempo duró todo ese espanto. De pronto todo quedó en silencio. Solo la voz temblorosa de mi madre rezando se podía escuchar. Al poco rato la puerta se abrió saliendo el curandero. Su rostro cansado, lleno de sudor, denotaba que había hecho un gran esfuerzo. De inmediato mis padres corrieron preguntándole con ansiedad sobre la situación, y lo que nos dijo nos dejó incrédulos. Él mencionó que mi hermano tenía dentro un mal aire, un mal espíritu que se anidó en su estómago. Él pensaba que le dieron a comer o beber una brujería para matarlo. Pero en vez de eso, lo que provocaron fue que su espíritu se quebrara y diera paso a algo tan negativo que en ese punto ya tenía tomado el control sobre Efraín. Nos dijo que no iba a mentirnos, pero no tenía remedio alguno. No se recuperaría y probablemente moriría su cuerpo físico. Lo único que restaba era liberar su espíritu de la negatividad que lo tenía atrapado. Mi madre se derrumbó al igual que mi padre y yo estaba también en shock. Por breves instantes tuve un poco de fe en que mi hermano volviera con nosotros, pero no fue de esa manera. El curandero pidió entonces más agua y más carbón para encender otro pequeño anafre. Por esta razón tuve que salir a comprarlo. Al volver con las cosas con extrañeza noté que no había nada en la sala esperándome, por lo cual subí a la habitación y al entrar mi cuerpo se petrificó de terror. Efraín permanecía en medio de la habitación con sus ojos en blanco y con el cuerpo arqueado de una manera imposible. Los brazos colgaban hacia atrás dándome una impresión de visión que algo malo le estaba pasando. Para aumentar mi pavor vi por un lado a mi padre tendido en el piso inconsciente al igual que mi madre. Dejé caer las cosas antes de que pudiera dar un paso para ayudarlos. El curandero me habló con una voz susurrante. «No te muevas, quédate donde estás, muchacho». Yo me quedé estático con el corazón saliéndose del pecho y mi respiración agitada, viendo cómo de pronto mi hermano caía al piso en medio del círculo de sal. El calor que sentí recorrer mi cuerpo de pies a cabeza fue proporcional a la impresión de ver cómo el estómago de mi hermano se contraía. Al mismo tiempo que de su boca salía una especie de vapor negro y nauseabundo que me hizo sentir asco y más miedo. Como si de un globo se tratase, la abultada panza literalmente se desinfló al emerger ese vapor negro que tomó una forma extraña, quedándose estática por breves instantes frente a nuestros impresionados ojos. El curandero en todo momento me tuvo agarrado del antebrazo e intentó orar mientras veía esa manifestación. Lentamente aquella pestilencia fue disipándose, dejando tras de sí ese repugnante hedor y una sensación de opresión tan tremenda que me hizo sentir que el techo se me había venido encima. Al desaparecer completamente, mis penas se doblaron quedándose sin fuerzas. En ese instante mis padres se levantaron aturdidos del piso y mi hermano Efraín permanecía estático al centro del círculo. Lo que siguió fue ver a mi madre gritando desconsolada al lado de mi padre al comprobar que mi hermano había fallecido. Estaba completamente helado y sus ojos perdidos y hundidos en el cráneo. Ya no tenía pulso. Gritamos y lloramos por todo lo que estaba pasando, abrazándonos fuertemente mientras el curandero salía de la habitación. Después de la agonía de todos los trámites para poder enterrarlo, por fin pudimos descansar de todo aquel horror. Para los doctores del Ministerio Público,
Él murió de un infarto a consecuencia del avanzado estado anémico y el daño interno que sufrieron sus órganos por lo mismo. Las causas eran desconocidas. Nunca logramos recuperarnos del todo. El curandero siguió yendo a la casa por unos días para hacer limpias y desterrar cualquier mal que se hubiera impuesto a nosotros. Al final se fue dejándonos con muchas dudas y temores. Recuperamos nuestras vidas y la luz volvió a nuestro hogar, pero quedamos tocados por el mal que a veces se mostraba en nuestro diario, como indicándonos que mi hermano no estaba descansando en paz y quizás estaría siendo atormentado. Si bien es cierto que no volvimos a ser los mismos, recordábamos a Efraín con amor y rogando por el descanso de su alma, aunque un pequeño sentimiento nos decía que no era así, al ver su sombra rondar por los rincones de su habitación, y la breve sensación de repugnancia que emanaba de allí.